Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Buenas noches, Dios me los bendiga. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. No veo a nadie. Prende tu cámara. No veo. Vamos a seguir con lo de escuela de ministerio. No sé si se acuerdan, la semana pasada vimos un tema de escuela de ministerio y dejamos una tareita. Espero que todos la hayan mandado de parte de los que van conmigo. Creo que sí, todos la mandaron, creo. Pero bueno, si no, hay que recordar mandar la tarea. Y esta semana vamos a dejar otra tarea. Antes de empezar, no sé si alguien quiere ayudarme a orar. Te voy a conectar mi micro para ver si se escucha mejor. ¿Tu micro ahí está? ¿El de podcast? ¿Pero con cable? ¿Ya? Voy a orar para iniciar. Señor, te agradezco por este tiempo que nos permites tener, Dios, para aprender y estudiar sobre tu palabra, Dios. Te pedimos que nos ayudes a poner todos de nuestros corazones, a ponerlo por obra, a entenderlo y poder recibir todo con la mejor disposición, de la manera en la que tú nos quieras hablar, Dios. Te pedimos que guardes a cada uno de sus hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a sacar un poquito más para acá. No sé si hayan leído la lección número 2, es en la que hablamos de el libro de Escuela de Ministerio. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Mande? Bueno, la lección 2 está hablando del estudio bíblico personal. Este es un tema que ya habíamos comentado previamente cuando empezamos a ver método inductivo. Ajá. Entonces, pues vamos a dar una repasada así nada más. La discusión se enfoca en por qué debemos estudiar la Biblia y el cómo debemos hacerlo, no hablando de un método, simplemente de con qué objetivo debemos hacerlo. La lección empieza dándote primero 3 razones de por qué los líderes necesitan estudiar la Biblia. Algo que quiero hacer énfasis aquí, y sí me gustaría que quede claro, es que el hecho de que diga líderes no te excluye a ti de estudiar o no estudiar la Biblia. A final de cuentas, la Biblia y todo lo que leemos ahí nos enseña que todos nosotros somos discipulados para poder discipular, ¿sí? Y este es uno de los objetivos principales de lo que hacemos aquí. ¿Sí? A final de cuentas, yo fui discipulado para poder discipular a otros y espero que esos otros que yo he discipulado puedan discipular a otros y así sucesivamente. ¿Sí? Esto es algo que vemos como ejemplo y ejemplo más claro con Jesús. ¿Sí? Cuando Jesús llama a sus 12 discípulos, obviamente Él los discipula y después esos discípulos llevan la palabra que una vez les fue enseñada a las demás personas, ¿sí? Y luego esas demás personas llevan esa palabra a otras personas y así continúa. Hola, buenas noches, adelante. Ok, estamos viendo la escuela de ministerio, no sé si hayan leído la lección número 2 de estudio bíblico. Entonces, razones por las que los líderes necesitan estudiar la Biblia. Otra vez haciendo énfasis, no porque diga líderes significa que tú estás excluido, tú estás instruido a aprender y a enseñar. Entonces, la razón número 1 o A dice, es esencial para crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. Vamos a 2 de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Si lo tienen, lo pueden leer. Adelante. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Perdón, es segunda. Segunda de Pedro 3:18. ¿Segunda de Pedro? Segunda de Pedro 3:18. No, dijo crecer. Crecer
Otra vez, desde el principio. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ok. Algo que sí es importante entender aquí es que si está escrito en la Biblia y está escrito de una forma instructiva, esa instrucción también se aplica para nosotros. ¿Sí? Entonces aquí claramente vemos que dice crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador de Jesucristo. ¿Sí? Es algo que la Biblia nos indica que debemos hacer, por lo tanto es algo que nosotros necesitamos, nos es bueno y debemos hacer. Luego vamos a el punto B o el 2, que está en Hebreos 5, del 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14. 5, del 11 al 14. ¿No tienes el libro? Lo dejé en Mazatlán. Está siendo de bendición para alguien allá. Está de vacaciones. Hebreos 5, del 11 al 14. Está bien, como perfecto. Eres un crack. Nada más que se me hace que tienes que... Léelo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien. Okay. Este punto dice que es esencial para tener una madurez espiritual. ¿Sí? Estoy refiriéndose, si recordamos, no recuerdo si era creo que era en Efesios, que dice que ya no seamos niños fluctuantes que se dejan llevar por cualquier corriente de doctrina. ¿Sí? Recordemos que a final de cuentas la palabra es la única que nos va a indicar y que nos va a guiar por el camino que es correcto. ¿Sí? No por lo que digan las otras personas, no por lo que diga el pastor que es súper conocido, no por lo que diga la persona que ya lleva 10 años siendo cristiana, sino por lo que dice la palabra. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros debemos leer la palabra. No podemos simplemente ser instruidos por medio de lo que nos cuentan o lo que nos dicen. ¿Sí? Todos somos humanos, todos nos equivocamos, incluso la persona que tú conozcas que es la más recta y que estudia la Biblia conforme pues mejor lo puede hacer, puede que se equivoque, pero la Biblia nunca se equivoca. ¿Sí? Entonces, este punto se trata de eso, tener una madurez espiritual para no ser influenciado por otras corrientes u otras ideas que sean ajenas a la palabra de Dios. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan bien acá? Sí. Me voy a escuchar. Chale. Sí. Ok. Pues, no, pues te agarra todo el cuarto, no pasa nada. Ok, vamos al punto número C. Dice, es esencial para la eficacia espiritual. Acompáñenme a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Sí, si lo tienes, léelo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Okay. Este versículo menciona, son 4 utilidades, ¿sí? 4 cosas para las que no es útil la escritura. ¿Cuáles son estas cosas?
enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Esas son 4 cosas para las que nos es útil conocer la palabra. Y en el versículo 17 nos da un porqué, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tú no puedes saber lo que, aquí cuando habla de buena obra, no habla de ser una buena persona, no habla de yo ir y dar muchas cosas o de yo ir a hacer mucho bien a los demás, sino habla de lo que es bueno conforme a la palabra. ¿Cómo voy a saber qué es bueno conforme a la palabra? Bueno, primero tengo que leer la palabra y saber qué es lo que me dice que es bueno, ¿sí? Una vez que sepa, ya lo voy a poder hacer. Entonces, dando un repaso, el punto número 1 es razones por las que los líderes necesitan estudiar la Biblia. Esencial para crecer en gracia y en conocimiento de Jesús. Es esencial para la madurez espiritual y es esencial para la eficacia espiritual, que es esta parte de accionar. Después vamos a esta sección que nos da algunos ejemplos. Si vamos a Esdras 7:10, Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ajá. Entonces, aquí hay 3 cosas. La primera es que dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Sí? O sea, primero es para ser instruido. Voy a abrir mi corazón para aprender. Voy a abrir mi corazón para escuchar, para crecer yo primero. Después que ya sepa, entonces ahora sí, para cumplirla. Si nos vamos a Santiago, dice, no sed hacedores, no tan solamente oidores. Entonces ya escuché la palabra, ya aprendí la palabra, ahora la voy a poner por obra. Y después voy a enseñarla. ¿Sí? Estos son 3 pasos que se deben de cumplir. Ahí se me cerró. Son 3 pasos que se deben de cumplir en nosotros si es que estamos haciendo esto correctamente. ¿Sí? Entonces es aprender, aplicar y enseñar. Aquí lo maneja como estudiar, aplicar y enseñar. ¿Sí? Después nos vamos al ejemplo de Josué. Si vamos a Josué 1:8. Josué 1:8. Si lo tienen, leando. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces otra vez vemos que se repite un cierto ciclo, ¿no? Son 3 cosas. Menciona que primero es meditar. Aquí lo pone en el libro como masticar. En sus libros debe venir ese mismo definición, que al final de cuentas es algo que tú procesas, permitas que entre y permites que sea de provecho para tu cuerpo. Después es guardar y guardes y hagas, que es otra vez, recordemos que guardar la palabra significa poner por obra. No es nada más escucharla, no es nada más que se nos quede, sino cuando yo estoy guardando los mandamientos que veo en la Biblia, lo estoy poniendo por obra. Y la parte que dice todo saldrá bien, lo maneja aquí como una bendición. Recordemos no desenfocarnos cuando dice que todo saldrá bien, no significa que vas a tener una vida súper de rosas y hermoso y todo placentero y todo bello y no pasa nada malo, sino que yo estoy confiado, yo voy en el camino que Dios me puso y yo sé que lo que pasa es para mi bien y sé que todo lo que pase va a ser de bendición pues para mí. A final de cuentas vivimos en la esperanza de la vida eterna. Lo que estemos pasando aquí es temporal, es como la semana final de exámenes. Algún día se acaba. Para algunos se acaba más pronto. ¿Ok? Entonces, vamos a la sección número 4 que dice los puntos claves para un estudio bíblico personal.
La mayoría de aquí ya estuvimos cuando hicimos el estudio del método inductivo. Es un método que nos enseña cómo cómo podemos estudiar la Biblia para obtener lo que el autor quiere decir en el pasaje. Si los que no estuvieron, pues es algo que vamos a ver en este mismo libro un poquito rápido más adelante. Pero básicamente esta parte de aquí simplemente es un enfoque, el por qué lo hago, por qué debo estudiar la Biblia, por qué es importante, ¿sí? Y cómo debo de hacerlo, qué debo o qué no debo hacer. Si yo te preguntara a ti, Francis, tú que sabes mucho, ¿por qué debes de estudiar la Biblia? Pues porque como lo veíamos también en la clase pasada, es vital para nosotros como cristianos. Esa es la oración. Esa es la oración. No está tan, sí, no está tan alejado. Si no conocemos la palabra de Dios, pues es palabra de Dios. O sea, ¿cómo la voy a aplicar y cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere que haga y qué me demanda a mí también? Bueno, aquí en el libro vienen 3 puntos que dice razones por las que los líderes necesitan estudiar la Biblia. Ahí ya mero arriba dice. Pueden aplicar ese acordeón. Pero básicamente ya vimos que debemos de estudiar la Biblia y que hay ciertas cosas que son necesarias para nosotros, ¿sí? No es que sean útiles, es que son necesarias para nosotros. Entonces, ¿por qué debemos de leer la Biblia? ¿Por qué debemos de estudiar la Biblia? Es por eso, ¿sí? Y después está aquí unos consejos que te dice establecer la lectura bíblica como una prioridad. Me parece importante esta parte de estudiar, esta parte de venir a la iglesia, esta parte de ser parte de la iglesia, de ser cuerpo, de edificar a otros, no es algo que sea una actividad secundaria en nuestras vidas, o no debe ser una actividad secundaria en nuestras vidas, sino debería ser lo primero, ¿sí? Debería ser lo primordial, ¿sí? La verdad es que yo en mi caso a veces sí no me doy tiempo de estudiar los temas que venimos a ver los lunes o los domingos, ya sea porque tengo mucha tarea, ya sea porque no me di tiempo, ya sea porque me ocupé con otra cosa, bla, 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 bla. Pero eso está mal. A final de cuentas, a mí me interesa, o sea, yo debería priorizar y yo debería poder decir, ¿sabes qué es importante? Es más importante esto de lo que puede ser sacarme un 9. O sea, a lo mejor baja un 8, pero pues si es lo que me cuesta, es que ya estoy subiendo muchas expectativas. Así como que si digo 9 va a ser, bueno, un 9, y ya si me saco 10 pues me celebras o algo. Pero bueno, básicamente es eso, de esta parte. En mi caso a lo mejor puede ser la escuela, en el caso de pues la mayoría de aquí a lo mejor puede ser trabajo, a lo mejor puede ser tú no juegas, qué hacer es, no sé, creo que para cada persona es diferente, pero el punto es el mismo. Yo debería priorizar el estudiar la palabra. ¿Sí? Es algo que me interesa, es algo que me debe de importar, es algo que debe ser primordial para mí. Entonces vemos aquí unos consejos. Te dice, establece un horario diario y regular. Estudiar la palabra no es algo que te vaya a tomar 1 hora a la semana. Dedica tu media hora, dedica tu 1 hora, dedica tus 15 minutos y si pues es lo que te cabe en el día, a lo mejor sin dejar tus otras responsabilidades tiradas, pero dedícale tiempo, establece un horario. En mi caso, por ejemplo, en las noches pues es cuando puedo, o es cuando más fácil se me hace porque ya no me distraigo, es cuando puedo sentarme y yo sé que nadie me va a hablar porque ya todos están dormidos. A lo mejor para ti es en las mañanas a las 5 de la mañana, a lo mejor es en las tardes cuando no hay nadie en la casa o es así como un momento tranquilo, no sé. Pero el punto es ese, el punto es, tú sabes mejor que nadie cómo es tu día, cómo es tu rutina diaria. Haz un tiempo para leer la Biblia. ¿Sí? Haz un tiempo y respétalo. Después vemos este punto que dice disciplina, guardar el tiempo de estudio bíblico contra interrupciones, que es pues básicamente lo mismo. Date el tiempo, respétalo, busca el momento más oportuno para hacerlo, donde sepas que no te van a estar interrumpiendo constantemente. Lo bueno que yo no tengo bebés, así como jaja, jajaja.
Y luego te menciona, considera un plan para estudio, un plan de estudio para tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Creo que esto es muy útil, no lo veo como tan necesario, pero creo que es muy útil. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están muy unidos entre sí, aunque no parezcan, no son para nada cronológicos, pero el Antiguo Testamento es sombra de lo que pasa en el Nuevo Testamento. Entonces es muy interesante haber estudiado el Antiguo Testamento y después ir al Nuevo Testamento y ver cómo las cosas del Antiguo Testamento se siguen cumpliendo en el Nuevo Testamento, o cómo algo que pasó en el Antiguo Testamento sigue teniendo una relación muy interesante y muy relevante, sí, para lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, esto es algo que tratamos de hacer aquí de forma indirecta, digamos, pero es algo que es muy útil. Del Antiguo Testamento que hemos estudiado, Jeremías, pedacito de Génesis, y del Nuevo Testamento casi todas las cartas. Pero bueno, entonces, la idea que tenemos aquí es que entre semanas hacemos el Antiguo y ¿está el micro aquí? Y los domingos hacemos el Nuevo Testamento, así como para ir a la par, ¿sí? No es obligatorio, pero creo que es algo muy bueno, es algo muy útil y sí te ayuda bastante. Especialmente conocer la historia y geografía, eso también te ayuda bastante. Y vamos al número 5, sección número 5, algunas herramientas útiles. Y luego ya aquí te menciona algunas utilidades que ya hemos visto también en el método inductivo. Te menciona Biblias de estudio, márgenes anchos para notas. En mi caso, yo uso un cuaderno, no me gusta rayar mi Biblia. Subtítulos pueden ser útiles para encontrar información, pero pueden crear prejuicios. Esto es los títulos que ves en la parte de arriba de la Confesión de Pedro, el Sermón del Monte. Todas esas cosas te pueden servir como guía, son buenos, pero no son ideas, simplemente son como para ubicar el pasaje. Referencias cruzadas, concordancias, diccionario de definiciones, bla, bla, bla. Índice temático, encuadernación, papel, calidad, un cuaderno, mapas para que conozcas la geografía y que te pongas un poquito más en contexto. Algo que, por ejemplo, a mí me sorprendió, porque no lo sabía, es que el viaje que hicieron de Egipto, cuando fueron liberados el pueblo de Israel, es como ir de aquí a Monterrey, a pie, y se tardaron ahí 40 años, entonces fue así como... Sí, pues yo digo, pues que estarán caminando así o qué, no sé, pero pues es algo que es interesante, o sea, y te pone una perspectiva más amplia, sí. Recursos adicionales, diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos y páginas de estudio en línea. Esta parte de comentarios y páginas de estudio hay que ser muy cuidadosos, nada más los comentarios, nosotros ya tenemos unos ciertos comentarios que sabemos que son buenos y que no centrados, sí. Los comentaristas tienden a tener esta característica que algunos como que se van mucho para un lado o mucho para el otro. Sí son muy útiles, pero tampoco es como que lo que dice el comentarista y lo que dice el comentarista. Es para que te des una idea. Y la parte de páginas de estudio en línea, esas yo la verdad no las recomiendo. Sí me he metido a leer varias veces cosas en línea y la mayoría de las veces me salen muchas cosas nada que ver o realmente así como totalmente desviadas o que tienen un enfoque totalmente distinto a lo que de verdad es. Algo que recomiendo que no vean aquí es diferentes versiones de la Biblia. Esas sí son muy útiles, nada más que también, por ejemplo, a mí me gusta mucho la King James, que es la versión en inglés, y ya, la verdad. Pero, por ejemplo, ¿tú usas la NTV? Yo uso la NTV. Aaron usa la NTV. Sí, es como complemento. La que uso de base es la Reina Valera 1960. Y pues ya de ahí me voy, ¿no? Y luego vemos esta parte de cómo estudiar la Biblia, que es una vista panorámica, o sea, nada más así como rascándole, que es el método inductivo, observación, interpretación y aplicación. La observación es la parte donde nada más lees, meditas, horas,
lees, meditas, horas. La interpretación es ya la parte donde empiezas a contestar ideas, empiezas a aterrizar de poquito en poquito, empiezas así como que, esto significa esto, esto, aquello. Y la aplicación es donde ya ahora sí lo aterrizas y lo pones por obra. ¿Sí? Entonces, con eso terminamos esta parte de Escuela de Ministerio. La tarea va a ser Génesis 31. Nada más dime qué pasa aquí. Vamos a aplicar este paso de observación. Los que ya vimos el método inductivo, pues ya sabemos cómo más o menos. Los que no, pueden preguntarle a sus asesores para que les expliquen más o menos cuál es la idea de esta observación. Básicamente nada más vas a leer el pasaje, vas a orar y vas a apuntar y subrayar todo lo que te llama la atención y hacerte preguntas. No las vas a contestar, no vas a buscar nada, no vas a sacar mapas, simplemente vas a agarrar la Biblia, un cuaderno, escribes todas tus preguntas, subrayas todo lo que te llama la atención, todas las palabras que digas, esta se repite varias veces, ¿por qué usa esta palabra aquí? Todo eso, ¿sí? Es nada más subrayar y apuntar, nada más. El pasaje va a ser Génesis 32, del 22 al 32. En el libro viene que es Josué del 1 al 9, pero lo estamos cambiando a Génesis 32, del 22 al 32. Son 10 versículos. ¿Sí? Dense la semana, tómenselo con calma, léanlo. Igual para el próximo domingo. A más tardar. Entonces, 12. Mejor tarde que nunca. 32, 22 al 32. Sí me escucharon acá bien eso, ¿verdad? Bien. Génesis 32, 22 al 32. Son 10 versiculitos. Yo lo que hago es que lo leo primero, así nada más, lectura. Me despejo poquito, lo pienso poquito, regreso, lo leo otra vez me despejo poquito, oro un rato, regreso y ahora sí empiezo a subrayar, empiezo a apuntar, empiezo a hacer como preguntas así generales y así lo hago varias veces. Entonces tienen 5 días, 5 o 6 días, 6 días para hacerlo. Tómenselo con calma, nada más por favor hagan su tarea. No sé si hasta aquí haya dudas o comentarios o todo bien. No. Tu premio es el aprendizaje. Bien. Entonces vamos a tomar un mini break. Sí, nada, vamos a tomar un mini break para acomodar y ya empezamos el estudio. Sí, 5 minutos nada más.